Antes de empezar, tengo una pequeña petición. Estoy intentando alcanzar la marca de 1000 suscriptores. Es un número muy importante para mí. Por favor, haz clic en el botón suscribirse, subscribe. Es solo un pequeño clic, pero para mí es una gran motivación para seguir creando más vídeos. Muchas gracias a todos ustedes. Le dijeron que el hedor sería lo peor, que el cuerpo del rey Alfa había estado pudriéndose durante 20 años. Carne que se partía y se volvía a unir en un ciclo interminable y agonizante que dejaba su piel hinchada y rezumando un líquido espeso y amarillento que ningún sanador podía explicar. Dijeron que hombres adultos habían vomitado en el umbral de su cámara, que los sirvientes echaban suertes para determinar quién lo atendería, y los perdedores lloraban. Así que, cuando los guardias abrieron las pesadas puertas de roble e hicieron un gesto a María para que entrara, ella ya se había presionado un paño empapado en aceite de lavanda contra la nariz, con los dedos blancos apretando la tela, su estómago preparado para el asalto, pero el olor nunca llegó. María se paró en el umbral de la cámara privada del rey Alfa, con el paño de lavanda flotando inútilmente en su cara, y no respiró más que aire fresco teñido de cedro y piedra vieja. La habitación estaba oscura, cortinas pesadas corridas contra el sol de la tarde. Y en el centro de ella, apoyado contra una montaña de almohadas en una cama que podría haber albergado a 6 hombres, yacía Azrael. No era lo que esperaba. Los rumores lo habían pintado como un monstruo, una criatura más cadáver que hombre, algo que debía ser temido y admirado en igual medida. Y sí, su cuerpo llevaba la evidencia de su aflicción. Sus brazos, expuestos sobre las mantas, estaban hinchados y moteados. La piel se partía en finas fisuras que rezumaban un líquido lento y claro antes de sellarse y volver a abrirse en otro lugar. Era como si su cuerpo estuviera en guerra consigo mismo, destruyendo y reconstruyendo en un ciclo que nunca descansaba. Pero su rostro seguía siendo agudo, todavía orgulloso, ojos oscuros que ardían con una inteligencia que la enfermedad no había tocado. Una mandíbula que se apretaba contra el dolor que se negaba a expresar. Pareció un hombre que había estado luchando durante 20 años y simplemente se había negado a perder. Esos ojos oscuros la encontraron ahora, entrecerrándose con sospecha. ¿Quién eres? Su voz era baja, áspera en los bordes, pero llevaba el peso inconfundible del mando, incluso pudriéndose, incluso postrado en cama. Este era un rey. María abrió la boca para responder, pero la amargura que había llevado durante 3 días a través de kilómetros de camino y a través de las puertas de una corte que despreciaba, se elevó antes de que pudiera detenerla. «Soy la mujer que su corte compró», dijo fríamente, «la que su hermano negoció con medio reino. Porque aparentemente un rey moribundo no puede morir sin una cara bonita que mirar». La expresión de Azrael cambió. No irá, algo peor. Confusión, luego dolor, parpadeando en rasgos que claramente no estaban acostumbrados a mostrar ninguno de los dos. ¿Mi hermano hizo qué? Antes de que María pudiera responder, la puerta de la cámara se abrió de golpe y un hombre más joven entró a grandes zancadas. Dan. Lo reconoció por el anuncio, el mismo cabello oscuro que el rey, el mismo porte orgulloso, pero sin marcas de enfermedad, su rostro tenso con una emoción apenas contenida. Miró entre María y su hermano, y su expresión se desmoronó. «Azrael», comenzó Dan con cuidado, «puedo explicarlo». «Ofreciste medio reino», dijo Azrael, su voz peligrosamente tranquila, «para traer a un extraño a mi lecho de muerte. Fue tu deseo». La voz de Dan se quebró. «Cuando éramos niños, dijiste que si alguna vez morías, querías morir mirando algo hermoso. Solo estaba tratando de...» «Tenía 12 años, Dan». El silencio se estrelló en la habitación. María observó el rostro del rey, observó cómo la ira se drenaba de él, dejando atrás algo crudo y agotado. Miró a su hermano de la manera en que miras a alguien a quien amas demasiado para permanecer enojado con él. Alguien cuya devoción se ha convertido en su propia herida. «Envíala a casa», dijo Azrael en voz baja. «No pedí esto, y no voy a tener a alguien obligado a verme morir». Pero María no se movió, porque en ese único intercambio algo había cambiado dentro de ella. Había entrado en esta habitación esperando un tirano egoísta y moribundo, aferrado a la comodidad,
a expensas de los demás. En cambio, había encontrado a un hombre avergonzado por el amor de su propio hermano. Un rey cuyo primer instinto fue enviarla lejos en lugar de aceptar un sacrificio que no había solicitado. Y de pie en el umbral, Dan, con lágrimas que estaba tratando muy duro de no derramar, mirando a su hermano como si el mundo se estuviera acabando y él no pudiera detenerlo. María bajó el paño de la banda de su cara. No lo necesitaría. No estaba segura de necesitar ninguna de las armaduras que había traído consigo. Pero la furia que llevaba, la traición que la había traído hasta aquí, la conservaría, porque el hombre que la había enviado a este lugar merecía cada gramo de ella. Hace 6 días, María había sido feliz. No la clase de felicidad imprudente y ardiente que se anuncia a sí misma, sino la clase tranquila, la clase que proviene de ser útil, de saber que cuando alguien en la manada Greymore tenía un problema, acudían a ella. No era sanadora, ni rastreadora, ni guerrera, no tenía ningún título formal, no ocupaba ningún asiento en el consejo, pero María tenía algo que ninguno de ellos tenía, una mente que recordaba todo. Memoria fotográfica, la llamó la vieja sanadora cuando María era niña. Viendo a la niña hojear un libro de remedios herbales una vez y luego recitarlo palabra por palabra. 3 días después, lo que María prestaba atención, realmente prestaba atención, se quedaba. No solo las palabras en una página, sino la forma en que la tinta se posaba en el papel, la arruga en la esquina, la tenue marca de agua debajo del texto. Tú consumías conocimiento de la misma manera que otros lobos consumían carne, con avidez, instintivamente, como si su mente fuera un ser vivo que moriría de hambre sin él. Y usaba cada fragmento de ello para ellos. Cuando las cosechas de la manada fallaron hace 2 veranos, fue María quien recordó un pasaje de un texto agrícola que había leído a los 14 años. Una técnica para rotar verduras de raíz que había salvado a un pueblo en los territorios del sur. Cuando el hijo del herrero se rompió el brazo en 3 lugares y el sanador no pudo colocarlo correctamente, fue María quien recordó los diagramas de colocación de huesos de un manuscrito médico que había estudiado años antes, guiando las manos del sanador con una precisión que incluso lo dejó sacudiendo la cabeza con incredulidad. Cuando surgieron disputas comerciales con manadas vecinas, María podía recitar los términos exactos de los acuerdos firmados antes de que ella naciera, porque una vez había mirado los documentos en el archivo del consejo. Era la persona que todos necesitaban, pero nadie sabía cómo titular. Y Brutus lo había visto. Lo había visto antes que nadie. O al menos, eso era lo que María había creído. La había cortejado con una ferocidad que la había dejado sin aliento. Brutus era el alfa de la manada, de hombros anchos y imponente, con una voz que podía silenciar una habitación y una sonrisa que podía iluminarla. Había perseguido a María con el tipo de devoción unilateral que hacía que las otras mujeres de la manada susurraran con envidia. Regalos dejados en su puerta, largos paseos por el bosque donde le hacía preguntas sobre todo, colgando de sus respuestas como si fueran sagradas. Le dijo que era extraordinaria, le dijo que nunca había conocido a nadie como ella, le dijo que no podía imaginar liderar la manada sin ella a su lado. María lo había confundido con amor. Ahora entendía con la claridad que solo la traición podía traer, que Brutus nunca la había amado. Había amado lo que ella podía hacer por él. Cada problema que resolvía, cada crisis que navegaba, cada pedazo de conocimiento que extraía de esa extraordinaria memoria, se reflejaba en él, lo hacía parecer capaz, lo hacía parecer sabio, hacía que la manada creyera que su alfa había elegido bien. La exhibía en reuniones, la presentaba a los alfas visitantes con un orgullo que ahora reconocía como posesión. «Esta es mi pareja, María. Ella puede hacer cualquier cosa». No, ella es todo lo que puede hacer. La distinción la atormentaba ahora. Pero hace 6 días, María aún no lo había visto. Hace 6 días, estaba sentada en su casa, leyendo un texto sobre compuestos minerales a la luz del fuego, su madre adormecida en la silla a su lado. Su madre, Helene, ahora era vieja, sus articulaciones rígidas, su audición desvaneciéndose, pero su mente aún lo suficientemente aguda como para regañar a María por leer demasiado cerca de las llamas. Helene no tenía ninguna enfermedad, solo el peso honesto de los años, presionando un cuerpo que había trabajado duro toda su vida. María la cuidaba sin quejarse,
ajustando mantas, preparando comidas blandas para dientes que ya no eran lo que solían ser, leyendo en voz alta en las noches en que los ojos de Allen estaban demasiado cansados. Era una vida tranquila, una buena vida. Entonces Brutus había regresado a casa con fuego en los ojos. ¿Has oído hablar del rey Alfa?, preguntó, paseando por su pequeña casa con una energía que inquietaba a María. Había oído. Todos habían oído que el rey Alfa, Azrael, de la corte de la corona gris, había estado sufriendo de una enfermedad de pudrición durante 20 años. María tenía 15 años cuando los primeros informes llegaron a su manada. Relatos susurrados de un joven rey cuyo cuerpo había comenzado a descomponerse mientras aún vivía. Su carne se pudría y se curaba simultáneamente, abriéndose para rezumar un líquido espeso y viscoso antes de volver a cerrarse, solo para romperse de nuevo en otro lugar. El ciclo nunca se detenía. Su cuerpo permanecía perpetuamente hinchado, perpetuamente roto, perpetuamente reconstruyéndose. Ningún sanador, en ningún territorio, había podido explicarlo, y mucho menos curarlo. Azrael tenía ahora 55 años, lo que significaba que había soportado este horror durante la mayor parte de su vida adulta. Y recientemente, su hermano menor, Dan, había hecho un anuncio que había resonado en todas las manadas de la región. Dan había ofrecido la mitad del reino del rey, tierras, títulos, riqueza inimaginable, a cualquier hija o pareja dispuesta a ir a la corte y pasar los últimos días del rey Alfa con él. La oferta debería haber sido irresistible. Medio reino era el tipo de fortuna que cambiaba linajes para siempre, pero nadie había aceptado. La razón era simple. Azrael era un alfa, y los alfas no morían fácilmente, ni siquiera los enfermos. Su cuerpo se había estado pudriendo durante 2 décadas y todavía estaba vivo, todavía respiraba, todavía soportaba. Nadie sabía cuándo moriría finalmente. Podrían ser meses, podrían ser años, podrían ser otros 20 años de ver la carne partirse y reformarse, de vivir con el hedor y el horror y la lenta y agobiante miseria de un cuerpo en guerra consigo mismo. La promesa de medio reino no significaba nada si el rey se negaba a morir. Ningún padre sacrificaría a su hija a esa incertidumbre. Sé que M se ofrecería voluntaria para una sentencia de sufrimiento de duración indeterminada, pero Brutus tenía una mentalidad completamente diferente. Piensa en ello, María. Dejó de pasear, se giró para mirarla con ojos que brillaban a la luz del fuego. La mitad del reino, ¿entiendes lo que eso significa? Las tierras por sí solas nos convertirían en la manada más poderosa de la región. Tendríamos riqueza, influencia, un asiento en la corte real, todo lo que siempre hemos querido. María dejó su libro con cuidado. Todo lo que siempre has querido, corrigió. Brutus agitó sus palabras como humo. Estás perdiendo el punto. Todos los demás tienen demasiado miedo de aceptar la oferta porque piensan que el rey se demorará. Pero ellos no tienen lo que yo tengo. La señaló, y el gesto hizo que algo frío se asentara en el estómago de María. Ellos no te tienen. Ella lo miró fijamente. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Sugiero que vayas a la corte del rey. Lo atiendes. Haces lo que siempre haces. Averiguas las cosas, resuelves problemas. Lo haces funcionar. Su voz era brillante, alentadora, el mismo tono que usaba cuando la presentaba a dignatarios visitantes. Nunca has fallado, María, ni una sola vez. Eres la persona más capaz que he conocido. Los elogios cayeron como una bofetada, porque ahora los escuchaba por lo que eran. No admiración, sino cálculo. No amor, sino apalancamiento. Todos los demás alfas de esta región, dijo María lentamente, están protegiendo a los suyos, a sus hijas, a sus parejas. Están eligiendo a su gente sobre la riqueza. ¿Y tú? Lo miró con una expresión que nunca antes le había dirigido. Disgusto. Pura y sin filtrar, disgusto. Vas a venderme por un reino. Brutus tuvo el descaro de parecer herido. No es vender, María, es una oportunidad. Y no se trata solo de nosotros. Piensa en la manada. Te adoran. Cuando regreses, cuando tengamos esa riqueza, si regreso, ¿lo harás?
Siempre cumples. Él se acercó, bajando la voz a ese registro íntimo que usaba cuando quería algo. Creo en ti, María. Siempre lo he hecho. Ella se apartó de él, mirando fijamente el fuego. No. La palabra quedó suspendida entre ellos. Brutus guardó silencio un largo momento, y cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. El calor se había ido, reemplazado por algo duro y deliberado. «Tu madre está cómoda aquí, ¿verdad?», dijo. «Esta cálida habitación, la cama blanda que proporcioné, la comida, el fuego». Hizo una pausa, dejando que las implicaciones se asentaran. El ático está frío en esta época del año, María. Con corrientes de aire. Ningún lugar para una anciana con articulaciones rígidas. La sangre de María se heló. Se giró para mirarlo, y lo que él vio en su expresión lo hizo retroceder medio paso antes de controlarse. «No lo harías», respiró ella. «No quiero hacerlo», dijo Brutus, y tuvo la audacia de sonar sincero. «Te pido que veas el panorama general por nosotros, por la manada, por tu madre». Extendió la mano hacia ella, y María le permitió tomarla solo porque sus dedos se habían entumecido. «La cuidaré perfectamente mientras estés fuera, lo prometo». María miró su mano envuelta alrededor de la suya, la mano que había sostenido la suya durante su ceremonia de apareamiento, la mano que le había apartado el pelo de la cara en su primera noche juntos, la mano que ahora apretaba un poco demasiado fuerte, un recordatorio de quién tenía el poder. Nunca se había sentido tan asqueada por otra persona en toda su vida, pero su madre dormía en la habitación de al lado, su madre que confiaba en Brutus, que lo llamaba hijo, que no tenía idea de que su comodidad, su seguridad, su calor dependían de la obediencia de María. «Bien», dijo María, la palabra sabía a ceniza. «Iré». Brutus sonrió. Era la sonrisa de un hombre que había conseguido exactamente lo que quería, y a María se le erizó la piel. Pero no había terminado. «Una cosa más», dijo, acercándola, bajando la voz tanto que ella tuvo que inclinarse para oír. «No intentes ayudarlo». María frunció el ceño. «¿Qué?» «El rey. No busques una cura, no intentes arreglar lo que le pasa. De eso no se trata». Sus ojos estaban firmes, calculadores. «Lo que necesitamos es que el rey muera para que podamos cobrar lo prometido. En todo caso, encuentro una manera de acelerar las cosas». Las palabras cayeron como un golpe físico. María retiró la mano y dio un paso atrás, mirando al hombre al que había llamado compañero, al hombre al que le había entregado su corazón, y vio a un extraño. No, peor que un extraño. Un monstruo con una cara familiar. «Iré a la corte del rey», dijo María, con la voz plana y vacía, «pero nunca vuelvas a tocarme». Ruda sonrió como si no hubiera hablado. «Sabía que lo entenderías». A la mañana siguiente, Brutus reunió a la manada. Se paró ante ellos en el salón de reuniones, con los hombros rectos, la barbilla alta, la imagen de un orgulloso alfa haciendo un noble anuncio. «María se ha ofrecido voluntaria para responder a la llamada del príncipe Dan», declaró, con la voz resonando por el salón. «Viajará a la corte de la corona gris y cuidará del rey Azrael en sus últimos días». El silencio que siguió fue agudo. María estaba a su lado, rígida, su rostro no revelaba nada. Podía sentir las miradas de la manada sobre ella, podía leer sus expresiones sin intentarlo. Sorpresa, preocupación, admiración, porque la conocían. Sabían de lo que era capaz. Y si alguien podía soportar el horror de la corte del rey en descomposición, era María. Nadie podría hacerlo mejor. Alguien murmuró desde la multitud y el acuerdo recorrió la sala. No lo sabían. Ninguno de ellos sabía que ella estaba allí porque la habían amenazado, porque su compañero la había negociado como ganado y había amenazado la seguridad de su madre sobre su cabeza como una espada. Vieron a una voluntaria, una heroína, la mujer que siempre cumplía. Luego Brutus dio su golpe final. «Para asegurar que María pueda cumplir con sus deberes sin distracciones», dijo, con un tono medido y ensayado, «liberaré nuestro vínculo de compañeros». María se estremeció. No pudo evitarlo.
Las palabras la golpearon como un puñetazo en el esternón. Liberar el vínculo de compañeros, lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera discutiendo rutas comerciales o horarios de patrulla, como si la conexión sagrada entre compañeros fuera solo otra inconveniencia que gestionar. «Es temporal, por supuesto», añadió Brutus, poniendo una mano en su hombro. El peso se sintió como una cadena. «Cuando María regrese, reclamaremos el vínculo. Esto es simplemente para permitirle concentrarse plenamente en su deber». La manada murmuró su comprensión. «Por supuesto, qué práctico, qué abnegado de su alfa». María no dijo nada. Sintió que el vínculo se rompía como un hilo cortado, limpio y definitivo, y esperó a que llegara el dolor. Pero todo lo que sintió fue un vacío vasto y frío, y debajo de él, enterrado tan profundamente que casi se le escapó. Alivio. Se fue esa tarde. Su madre había llorado, aferrando las manos de María con dedos que temblaban por la edad y el miedo. «Vuelve conmigo», había susurrado Helen. «Prométemelo». «Te lo prometo, mamá», había dicho María, y lo decía con todo lo que tenía. No miró a Brutus salirse, no miró atrás en absoluto. El viaje a la corte de la corona gris duró 3 días a caballo, y María pasó cada milla alimentando una furia tan profunda que la asustó. No solo contra Brutus, ahora contra la corona, contra el príncipe Dan y su grotesca oferta, colgando riqueza como cebo para atraer mujeres al lecho de muerte de su hermano, contra un mundo que trataba a las mujeres como moneda, como consuelo, como algo que se gasta al servicio de los deseos de los hombres. Para cuando las agujas de la corte de la corona gris se alzaron contra el horizonte, torres de piedra pálida que se elevaban hacia un cielo gris acero, la amargura de María se había endurecido en algo afilado y permanente. No sería blanda aquí, no sería amable. Había sido vendida por su compañero y comprada por un príncipe, y trataría este acuerdo con exactamente el desprecio que merecía. El príncipe Dan la recibió en las puertas. Era más joven de lo que esperaba, con cabello oscuro que se rizaba en sus sienes y ojos que tenían un cansancio demasiado profundo para sus años. Inclinó la cabeza mientras ella desmontaba, un gesto de respeto genuino que María se negó a reconocer. «Gracias por venir», dijo Dan en voz baja. «No sabes lo que esto significa para...» «¿Dónde está el rey?», interrumpió María. «Me gustaría terminar con esto». Algo parpadeó en el rostro de Dan. Dolor, quizás, o el reconocimiento de un dolor que reflejaba el suyo propio, pero no dijo nada. Simplemente le hizo un gesto para que lo siguiera. Caminaron por corredores de piedra gris y luz fría, pasando por sirvientes que apartaban la mirada, por guardias que estaban como estatuas. El palacio era hermoso de la manera en que un mausoleo es hermoso, grandioso y hueco, y bañado en dolor. Y al final de un largo y silencioso pasillo, se detuvieron ante un par de pesadas puertas de roble. La mano de Dan vaciló en el pomo. María se preparó, aplicándose el paño de lavanda en la nariz, tensando cada músculo contra el horror que estaba a punto de enfrentar. Las puertas se abrieron, y el olor del que todos le habían advertido, el hedor que hacía vomitar a los hombres adultos y llorar a los sirvientes, nunca llegó. El rey le dijo que se fuera. María no lo hizo. Se paró al pie de la cama de Azrael en el silencio que siguió a la fracturada explicación de Dan. Las manos de Dan estaban apretadas a sus costados, y Azrael, recostado contra sus almohadas con su cuerpo llorando ese líquido claro y lento, miró a su hermano menor sin ninguna ira, solo agotamiento. «Te dije que no necesitaba esto», dijo Azrael en voz baja. «Me dijiste cuando teníamos 12 años que querías morir mirando algo hermoso», respondió Dan con la voz quebrada. «Recordé cada estupidez que dijiste porque pensé que se te acababa el tiempo para decirlas». María observó al rey cerrar los ojos. Cuando los volvió a abrir, el dolor se había escondido detrás de la máscara compuesta de un hombre que había pasado 20 años fingiendo que su cuerpo no se consumía. «Mándala a casa, Dan. No voy a obligar a alguien a hacer guardia sobre un hombre moribundo por una recompensa. Eso no es lo que somos». Fue la palabra «nosotros» lo que detuvo a María. No yo, nosotros. Como si Azrael prefiriera sufrir solo que manchar el nombre de su familia
con la desesperación del amor de su hermano. María pensó en Brutus, que la había vendido sin pestañear. Luego miró a Dan, que había ofrecido medio reino no por codicia, sino porque no podía soportar ver morir a su hermano sin intentarlo. «Me quedaré», dijo María. Ambos hermanos se giraron hacia ella. Los ojos de Dan se abrieron de par en par. Los de Azrael se entrecerraron. «No tienes que hacerlo», dijo el rey con cuidado, «lo que sea que te hayan prometido». «No me quedo por la promesa», interrumpió María. Sabía con una certeza que se asentó en su pecho como una piedra que no podía irse de esa habitación. No de un rey moribundo que rechazaba el consuelo, no de un hermano cuyo amor lo había llevado a algo tonto y hermoso, no cuando el hombre que la había enviado aquí quería que dejara morir al rey. «Me quedo porque quiero», dijo. Azrael la estudió durante un largo momento. Luego asintió una vez, un gesto pequeño y cansado. «Como quieras». Y así fue. La primera semana fue la más dura, no por la enfermedad, aunque era bastante difícil de presenciar. El ciclo de descomposición era implacable. María se sentaba junto a la cama de Azrael y veía su piel agrietarse en sus antebrazos, finas fisuras abriéndose como grietas en tierra seca, llorando ese extraño líquido claro antes de sellarse lenta y dolorosamente. Horas después, volvía a ocurrir en otro lugar. Sus hombros, su pecho, el dorso de sus manos. Pero no olía. Eso era lo que María no podía dejar de pensar. Cada informe del curandero describía un hedor tan abrumador que podía vaciar una habitación. Sin embargo, sentada a centímetros de la piel agrietada del rey, María no detectaba nada más allá del ligero aroma a cedro, del revestimiento de madera y el olor mineral limpio de su ungüento. No tenía sentido. La descomposición producía olor. Eso era biología, química, un hecho inmutable. Si su carne se estuviera pudriendo de verdad, el olor debería haber sido ineludible, a menos que no se estuviera pudriendo en absoluto. El pensamiento se alojó en la mente de María como una astilla, y su memoria, ese implacable motor fotográfico, comenzó a girar. Recordó un pasaje de un texto sobre aflicciones elementales que había leído hacía 6 años. El autor había descrito condiciones que imitaban la descomposición, sin producir los marcadores bacterianos de la verdadera descomposición. Ciclos de curación atrapados en bucles infinitos, daño y reparación que parecían podredumbre, pero no lo eran. Archivó el pensamiento. Todavía no. Aún no estaba lista. La parte más difícil de esa primera semana era el propio rey. Azrael era orgulloso, ferozmente orgulloso, y soportaba su aflicción con una dignidad que bordeaba la terquedad. Se negaba a dejar que María lo ayudara a incorporarse, se negaba a que le trajera sus comidas, se negaba a hablar de su condición en absoluto. «No tienes que sentarte ahí», le dijo al tercer día, cuando ella se había instalado en la silla junto a su cama con una pila de libros de la biblioteca del palacio. «Seguro que hay mejores maneras de pasar tu tiempo que ver cómo se desmorona la piel de un hombre». «Probablemente», coincidió María. «Pero ya he leído todo lo interesante en el ala este, así que ahora eres mi entretenimiento». Azrael la miró. Entonces, por primera vez desde que había llegado, la comisura de su boca se contrajo. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Lo conoció lentamente, no a través de preguntas, porque Azrael las desviaba con facilidad practicada. Lo conoció a través de la observación. Leía hasta tarde en la noche. Prefería su té sin endulzar, pero aceptaba miel cuando pensaba que nadie lo veía. Seguía el movimiento del sol por su cámara, y su expresión cuando la luz tocaba su rostro era lo más parecido a la paz que había visto en él. Y preguntaba por su gente. Cada sirviente que entraba, cada guardia que cambiaba de turno, Azrael preguntaba por ellos por nombre. Se preocupaba por ellos genuinamente, profundamente, sin actuación. «¿Por qué no has abdicado?», le preguntó María una tarde. Para entonces habían caído en un ritmo cauteloso, no exactamente compañía, pero algo adyacente a ella. «Dan se ha negado al trono», dijo Azrael con sencillez. «Cada vez que lo he ofrecido, él se niega. Dice que la corona es mía hasta que deje de respirar». Él sonrió, y la calidez en ella transformó su rostro. «Mi hermano es el hombre más terco del mundo. Preferiría servir a un rey moribundo que gobernar un reino vivo». María pensó en eso durante mucho tiempo, después de que Azrael se durmiera.
Encontró a Dan en el pasillo oeste esa tarde, de pie junto a una ventana con vistas a los jardines. La última luz iluminó su perfil, y ella notó por primera vez lo cansado que se veía. La fatiga hasta los huesos, de años dedicados a ver desaparecer a alguien que amas. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó sin preámbulos. Dan se giró, su expresión cautelosa, preparado para su enfado. ¿Por qué hiciste la oferta? ¿La verdadera razón? Durante un largo momento, Dan no dijo nada. Entonces algo detrás de sus ojos cedió, y las palabras salieron en un torrente que le dijo a María que las había llevado solo durante mucho tiempo. «Nuestra madre murió cuando yo tenía 7 años», dijo. «Nuestro padre no era un hombre amable. Creía que la fuerza se forjaba a través del sufrimiento». La voz de Dan era firme, ensayada, como si hubiera repasado este discurso en la oscuridad. Azrael tenía 12 años, pero cada vez que nuestro padre levantaba la mano contra mí, Azrael se interponía. El pecho de María se apretó. Cada paliza que iba dirigida a mí, él la recibió. Se rompió el brazo 2 veces antes de cumplir los 15, ambas veces protegiéndome. La mano de Dan encontró el alféizar de la ventana, agarrándolo como si la piedra pudiera anclarlo. Y cuando se convirtió en rey, no se detuvo. Me protegió de la corte, de los enemigos políticos, de cada amenaza. Me dio una vida que me debió haber sido robada. Y pagó por ello con la suya. Se giró para mirarla completamente, y sus ojos estaban húmedos. Llevo 20 años viéndolo pudrirse. Lo he visto sufrir en silencio porque no quiere que nadie se preocupe. He traído a todos los curanderos, a todos los médicos, a todos los herbolarios que quisieron venir, y ninguno de ellos pudo ayudar. Su voz se quebró. Así que sí, hice una oferta desesperada y estúpida, porque daría cualquier cosa, todo, cada pedazo de este reino, para ver a mi hermano recuperado. El pasillo estaba en silencio. María se quedó muy quieta, dejando que las palabras de Dan se asentaran en su memoria, o permanecerían para siempre, y sintió que lo último de su amargura hacia él se disolvía como sal en agua tibia. «Lo siento», dijo en voz baja, «por cómo te he tratado». «Tenías todo el derecho», dijo Dan. «Lo hiciste por amor. Eso no lo hace correcto, pero lo hace real». Ella hizo una pausa. «Sé cómo se ve cuando alguien usa a las personas para beneficio egoísta. Esto no es eso». Algo cambió entre ellos. No dramático, no eléctrico, solo un reconocimiento silencioso. Dan la miró como si la viera por primera vez, no como la mujer enfadada que había irrumpido en la cámara de su hermano, no como una herramienta o un activo, solo María. Y la forma en que su mirada se demoró, cálida y maravillada, era tan completamente diferente de la forma en que Brutus la había mirado alguna vez que le cortó la respiración. «Quiero intentar algo», dijo María con respecto a la condición del rey. «No soy curandera, pero algo en su enfermedad no cuadra». La expresión de Dan cambió a una esperanza frágil y desesperada. «María, todos los curanderos de los 3 reinos lo han intentado. Cada solución nace de un problema», dijo María. «O la persona adecuada aún no lo ha mirado». Ella comenzó a la mañana siguiente. Azrael observó con cansado amusement cómo María montaba un espacio de trabajo en la esquina de su cámara, apoderándose de una mesa que anteriormente había albergado jarrones decorativos y reemplazándolos con viales de vidrio, un mortero y mano, tiras de lino limpio y un conjunto de instrumentos del curandero de la corte que había tomado prestados sin pedir permiso. «¿Eres consciente de que las mentes médicas más finas del mundo conocido me han examinado?», dijo Azrael secamente. «Lo soy», respondió María, recogiendo cuidadosamente una muestra del fluido claro de una fisura fresca en su antebrazo. La sostuvo a la luz de la ventana, estudiando la viscosidad, el ligero iridiscente que atrapaba el sol. «Pero las mentes médicas más finas buscaban podredumbre. Yo no». Azrael arqueó una ceja. «¿Qué buscas?». «Te lo diré cuando lo encuentre». Hizo una pausa, bajando el vial. «Pero necesitaré a tu curandero de la corte. No estoy entrenada en medicina, y habrá procedimientos sobre los que necesitaré orientación. Preparación de muestras, manejo de reactivos, cosas que un curandero sabría por instinto». Azrael asintió y lo mandó llamar. Aldrich llegó en menos de 1 hora.
un hombre alto y delgado con cabello plateado, recogido de un rostro afilado y manos que se movían con la precisa economía de alguien que había pasado 40 años practicando su oficio. Echó un vistazo al espacio de trabajo improvisado de María, a los viales y al mortero y a los instrumentos prestados, y su expresión se agrió como leche rancia. «¿Qué es esto?», preguntó Aldrich, sin molestarse en ocultar su desdén. «Esta es María», dijo Azrael desde su cama, su voz portando esa autoridad silenciosa que hacía que incluso los hombres despectivos se enderezaran. «Ella va a estudiar mi condición, y tú vas a ayudarla». Aldrich se volvió hacia el rey con la incredulidad escrita en cada línea de su rostro. «Su Majestad, he servido a esta corte durante 3 décadas. He consultado con los médicos más importantes de 5 reinos sobre su aflicción». Y ahora quiere que asista a una chica sin formación médica que ha montado un puesto con herramientas prestadas en una mesa de flores. «Sí», dijo Azrael simplemente. «Eso es exactamente lo que quiero que hagas». «Su Majestad, no hay daño en intentarlo, Aldrich». El tono del rey se suavizó, pero el mandato subyacente permaneció. «Cada método que has utilizado ha fallado. Cada curandero que he visto ha fallado. Si esta mujer quiere mirar mi enfermedad desde un ángulo diferente, lo menos que podemos hacer es dejarla intentarlo. Y lo menos que puedes hacer es ayudar». La mandíbula de Aldrich se apretó. Miró a María como se miraría a un niño que se ha colado en una sala de guerra y ha exigido ver los planes de batalla, pero inclinó la cabeza. «Como usted desee, Su Majestad». Él ayudó a regañadientes, con precisión y con un comentario constante de desaprobación que María aprendió a filtrar como se filtra el zumbido de las cigarras en una noche de verano. Cuando le pidió que preparara una solución reactiva, lo hizo impecablemente, mientras murmuraba que ella no sabría qué hacer con los resultados. Cuando le pidió que le mostrara cómo cortar una muestra de piel, la demostró con precisión quirúrgica mientras le informaba que le había llevado 7 años dominar la técnica que ella intentaba aprender en una tarde. María no discutió con él. Simplemente observó sus manos, memorizó cada movimiento y lo replicó perfectamente la próxima vez. La velocidad con la que absorbió su conocimiento solo pareció irritarlo más. Se lanzó al trabajo con una ferocidad que sorprendió incluso a ella misma. Cada día recogía muestras, fluido fresco, piel muerta de los bordes de las heridas que sanaban, rastros de ungüento. Las estudiaba con todas las herramientas disponibles, mezclando compuestos, probando reacciones, consultando la extensa biblioteca médica del palacio y memorizando volúmenes enteros en una sola sesión. Su memoria fotográfica devoraba textos sobre patología elemental, trastornos autoinmunes, anomalías regenerativas, aflicciones mágicas documentadas a lo largo de los siglos. Fracasó una y otra vez. Fracasó. Su primera teoría colapsó cuando las muestras de fluido no mostraron residuos mágicos. Su segunda se desmoronó cuando no pudo identificar ningún organismo parasitario. Sus terceros, cuartos, quintos intentos terminaron de la misma manera, pistas prometedoras que se desmoronaron bajo escrutinio. Y con cada fracaso, Aldrich estaba allí. «Como predije», dijo después de que su primera teoría se desintegrara, con los brazos cruzados, viéndola desechar 3 días de trabajo cuidadoso. «Estás persiguiendo sombras. Un curandero habría sabido que ese camino era un callejón sin salida antes de perder una semana en él». Después de su tercer fracaso, se volvió más audaz. «Esto es lo que sucede cuando dejas que el sentimiento impulse la medicina», le dijo Adán, que había estado sentado tranquilamente junto a María, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. «Ella tiene pasión, se lo concedo. Pero la pasión sin entrenamiento es solo ruido. La condición del rey requiere experiencia, no entusiasmo». María no dijo nada. Limpió su espacio de trabajo, organizó sus notas y comenzó de nuevo. Había escuchado a hombres como Aldrich toda su vida, hombres que creían que el conocimiento pertenecía solo a aquellos que lo habían ganado a través de sus canales aprobados, que no podían imaginar que alguien pudiera llegar a la comprensión a través de una puerta diferente. No necesitaba su aprobación, necesitaba sus manos, sus instrumentos y su reacia experiencia, y tenía las 3 cosas. Pero María no se rindió.
Nunca se había rendido en nada en su vida, y no iba a empezar con un rey que merecía algo mejor que la muerte lenta que su cuerpo le estaba infligiendo. Dan estuvo a su lado durante todo el proceso. Aparecía cada mañana con té que ella no había pedido. Se sentaba con ella mientras trabajaba, le pasaba instrumentos cuando sus manos estaban ocupadas y escuchaba sin interrupción mientras ella pensaba en voz alta, repasando sus teorías en frases rápidas y enredadas que habrían perdido a cualquiera. Pero Dan seguía el ritmo. Hacía preguntas agudas y relevantes, no porque entendiera la ciencia, sino porque la entendía a ella. Entendía que hablar del problema era la forma en que ella lo resolvía. Y la admiraba. Pero su admiración no se parecía en nada a la de Brutus. Brutus la admiraba como un hombre admira un arma fina, por su utilidad, por lo que podía hacer por él. Dan la admiraba como se admira un amanecer con silenciosa maravilla y sin deseo de poseerlo. En sus momentos de tranquilidad, generalmente tarde en la noche cuando el palacio dormía, María pensaba en los dos hermanos. En Azrael, que había recibido palizas destinadas a Dan y había llevado un reino sobre hombros podridos sin quejarse. En Dan, que rechazó un trono porque aceptarlo significaría admitir que su hermano se había ido. Dos hombres que darían cualquier cosa para salvarse el uno al otro. El pensamiento calentó algo dentro de ella que había estado frío durante mucho tiempo. Su química creció en los márgenes, en el roce de los dedos de Dan cuando le pasaba un vial, en la forma en que su risa, rara y sorprendida, hacía que su corazón diera un vuelco. En las tardes que pasaban caminando por los jardines del palacio, sus hombros lo suficientemente cerca como para tocarse, pero sin llegar a tocarse nunca. Él entendía que ella tenía pareja, o la había tenido. María le había contado los hechos desnudos de que Brutus la había enviado aquí bajo amenaza, que el vínculo se había roto. Dan había escuchado sin juzgar. «Él no te merece», dijo Dan en voz baja. «No», estuvo de acuerdo María, «no lo hace». Ella ya había tomado una decisión. Nunca volvería con Brutus como su pareja. Pero no estaba lista para abrir otra puerta. No hasta que hubiera terminado lo que vino a hacer. 2 meses después, en una noche en que la lluvia azotaba las ventanas del palacio, María lo encontró. Había estado cruzando referencias un pasaje de un texto de 300 años sobre maldiciones regenerativas con un tratado moderno sobre cascadas inflamatorias, cuando la conexión le atravesó la mente como un rayo. Se incorporó de golpe, esparciendo papeles, con los ojos muy abiertos. El fluido claro que emanaba de las heridas de Azrael. No era un síntoma de descomposición, era la cura. Su cuerpo había estado produciendo la respuesta durante 20 años y cada curandero que lo había examinado lo había limpiado como si fuera un desecho. La enfermedad no era podredumbre, era regeneración descontrolada, un ciclo de curación atrapado en un bucle infinito porque faltaba un solo compuesto en el sistema del rey. El fluido estaba incompleto. Necesitaba un catalizador, una base mineral que estabilizara la regeneración y permitiera que el ciclo se completara. La memoria fotográfica de María le proporcionó una respuesta antes de que terminara de formular la pregunta. Página 214 de un estudio geológico que había leído a los 17 años. Un compuesto mineral que se encuentra en los manantiales volcánicos de las montañas orientales. Podía ver la página en su mente, cada palabra, cada diagrama, la mancha de café en la esquina superior izquierda. Sabía cómo salvar al rey. María se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. Azrael se movió pero no se despertó. Necesitaba decírselo a Dan. Ahora, esta noche, antes de que la duda se instalara, lo encontró en su estudio, inclinado sobre correspondencia a la luz de las velas. Levantó la vista cuando ella irrumpió por la puerta. «¿Qué pasa? ¿Es Azrael? Lo encontré». María jadeó, con las manos temblando. «Dan, encontré la cura». Dan la miró fijamente, su expresión pasando de la incredulidad, luego a la confusión y luego lentamente, como el amanecer que rompe sobre un paisaje oscuro. «Esperanza. ¿Estás segura?» «Estoy segura». Dan cruzó la habitación en 3 zancadas y la abrazó. El abrazo fue feroz, desesperado, su rostro enterrado contra su cabello. María sintió sus lágrimas calientes contra su cuello y lo abrazó más fuerte.
Gracias, jabeó. Gracias, María. Ella cerró los ojos y lo abrazó, y sintió que algo se asentaba en su pecho. No la necesidad frenética de aferrarse que Brutus había llamado amor. Algo más tranquilo, algo que se sentía como volver a casa. Pero se apartó suavemente, encontrando sus ojos. «No me des las gracias todavía», dijo. «Todavía tengo que hacer que funcione». El mineral llegó de las montañas del este en la espalda de un jinete que casi había matado a su caballo para llegar allí y volver en 4 días. María sostuvo la bolsa sellada en ambas manos, sintiendo su peso, la textura áspera del polvo volcánico a través del cuero, y por un momento aterrador se permitió considerar la posibilidad de que estuviera equivocada, de que su teoría fuera hermosa y lógica y completamente, devastadoramente incorrecta, que mezclaría este compuesto en el fluido del rey y nada sucedería. Y Aldrich cruzaría los brazos y diría, «Como predije», y Azrael continuaría pudriéndose, y la esperanza de Dan se haría añicos y sería su culpa. Luego apartó la duda, la forma en que había estado apartando la duda toda su vida, y se puso a trabajar. La preparación tomó 3 días. María trabajó en casi silencio, midiendo el compuesto mineral con una precisión que hizo que Aldrich la observara a pesar de sí mismo. Lo molió hasta convertirlo en un polvo fino, usando el mortero y el pistilo, y lo mezcló con una base del fluido claro que había estado recolectando de las heridas de Azrael durante semanas, y calentó la mezcla a fuego lento hasta que espesó en una pasta pálida e iridiscente. Su memoria fotográfica guió cada paso, recordando proporciones de la encuesta geológica, temperaturas de los textos médicos, técnicas de unión de las demostraciones del propio curandero que había memorizado sin que él lo supiera. Aldrich estaba en su rincón habitual, con los brazos cruzados. Había estado más callado desde el anuncio de María, no apoyándolo, nunca eso, sino más callado, como si una parte renuente de él quisiera ver qué sucedería. «Si esto falla», dijo el segundo día de preparación, «y fallará, el compuesto podría acelerar el ciclo, su cuerpo podría desgarrarse más rápido de lo que se cura». «Lo sé», dijo María sin levantar la vista. «¿Estás dispuesta a arriesgar la vida del rey por una teoría construida por alguien sin formación médica, sin educación formal, sin Aldrich?» La voz de Dan provino de la puerta, tranquila pero absoluta. «Suficiente». El curandero frunció los labios y no dijo nada más. Al anochecer del tercer día, la cura estaba lista. María llevó la pequeña olla de barro a la cabecera de Azrael, donde Dan ya estaba sentado, con las manos entrelazadas entre las rodillas, el rostro tenso con el tipo de esperanza que duele más que la desesperación. Azrael estaba recostado contra sus almohadas, observando a María con esos ojos oscuros e inteligentes que habían visto a 20 años de curanderos acercarse a su cama con promesas y marcharse con disculpas. «No tienes que explicar qué hace», dijo Azrael. «Confío en ti». Las palabras casi la desmoronaron. 3 palabras simples de un rey que no tenía motivos para confiar en nadie, que había sido examinado y manipulado y fracasado por cada experto que su reino podía producir. Él confiaba en ella, no por sus credenciales, títulos o entrenamiento, porque la había visto negarse a rendirse. María se sentó al borde de su cama y mojó un paño limpio en la pasta. «Esto podría picar», dijo. «Todo pica», respondió Azrael con el fantasma de una sonrisa. «He tenido 20 años de picazón. Haz tu peor». Aplicó la pasta directamente en la fisura más reciente de su antebrazo, una larga grieta supurante que se había abierto hacía apenas 1 hora. El efecto fue casi inmediato. Azrael siseó entre dientes, su mandíbula se apretó, los músculos de su brazo se pusieron rígidos. La pasta se hundió en la herida, su brillo iridiscente desapareció en su carne, y por un horrible momento, la fisura se ensanchó, la piel se separó más, el fluido brotó más rápido de lo que María había visto nunca. Dan se puso de pie de un salto. «María, espera», dijo con la voz firme, aunque su corazón latía tan fuerte que lo sentía en las sienes. «¡Espera!». Y entonces sucedió. Los bordes de la fisura temblaron, no la lenta y dolorosa unión habitual que había observado durante 2 meses. La piel se unía a regañadientes solo para volver a abrirse en otro lugar. Esto era diferente. La piel se selló suavemente, limpiamente, como una cremallera que se cierra. La hinchazón alrededor de la herida disminuyó. El enrojecimiento furioso se desvaneció a rosa, luego al marrón cálido de la piel sana,
y se mantuvo cerrado. El silencio llenó la cámara. María, Dan, incluso Aldrich, todos mirando el parche de piel perfecta e inmaculada en el antebrazo del rey. Azrael levantó lentamente el brazo, girándolo a la luz de las velas, mirando carne que no había estado entera en 2 décadas. «¡Por los dioses!», jadeó Aldrich. Dio un paso adelante, el instinto profesional superando su orgullo, y tomó el brazo del rey en sus manos, presionando suavemente a lo largo de la piel curada. Sus dedos temblaban. No hay inflamación, no hay líquido. El tejido está completamente regenerado. Miró a María y por primera vez no había desdén en su expresión, solo shock. «¿Cómo lo supiste?». María no respondió. Estaba mirando a Dan, que se había vuelto a sentar en su silla y se estaba tapando la boca con ambas manos, los hombros temblando, las lágrimas corriéndole silenciosamente por la cara. No estaba mirando el brazo curado de su hermano, estaba mirando a María como si ella hubiera llegado hasta el cielo y hubiera bajado el sol. El tratamiento completo tomó 2 semanas. María aplicó la pasta a cada fisura a medida que aparecía, Y cada vez el resultado fue el mismo. La herida se selló, la hinchazón retrocedió, la piel se curó limpia y entera. Después de la primera semana, las nuevas fisuras dejaron de formarse por completo. El cuerpo de Azrael, liberado del ciclo interminable de daño y reparación, comenzó a recuperarse con la feroz vitalidad de un alfa que había estado luchando durante 20 años y finalmente tenía permiso para ganar. El color volvió a su rostro. La hinchazón que había distorsionado sus rasgos retrocedió, revelando la estructura ósea afilada y orgullosa debajo. Se sentó solo, se puso de pie, caminó hasta la ventana por primera vez en años y se paró a la luz del sol, con los ojos cerrados y las manos abiertas a los lados. Y María tuvo que apartar la vista porque la expresión de su rostro era demasiado privada, demasiado sagrada para que nadie más la presenciara. Aldrich, para su crédito, nunca reclamó ninguna parte de la cura. Cuando los médicos de la corte se reunieron para examinar la recuperación del rey y exigieron saber cómo se había logrado, el viejo curandero se paró junto a María y dijo que ella vio lo que ninguno de nosotros pudo ver. El fluido no era desperdicio, era el intento del cuerpo de curarse. Ella simplemente completó lo que el propio sistema del rey había estado intentando hacer durante 20 años. Hizo una pausa y luego añadió rígidamente: «Me equivoqué con ella». Fue lo más parecido a una disculpa que María recibiría de él, y ella lo aceptó con un asentimiento. Un mes después de la primera aplicación, Azrael se presentó ante su corte completamente sano. Era magnífico, sin la enfermedad distorsionando su cuerpo. El rey alfa era alto y de hombros anchos, su cabello oscuro con vetas plateadas en las sienes, su rostro con las líneas de sufrimiento, pero también la luz inconfundible de un hombre a quien le habían devuelto la vida. La corte estalló. Nobles que habían susurrado sobre la sucesión y la decadencia ahora vitoreaban y lloraban. Sirvientes que habían echado suertes para evitar su cámara ahora luchaban por el honor de atenderlo. Azrael levantó la mano pidiendo silencio. Cuando llegó, habló con una voz que ya no era ronca ni forzada, sino que resonó por el gran salón con todo el poder de un rey alfa restaurado. Durante 20 años, este rey no ha soportado junto a mí. Han servido a un rey que apenas podía sentarse en su propia cama, que no podía caminar entre ustedes, que no podía liderar como se merecían. Su lealtad durante esos años es una deuda que nunca podré pagar. Hizo una pausa y su mirada encontró a Dan entre la multitud. Pero el hombre que mantuvo unido a este reino durante mi enfermedad no fui yo. Fue mi hermano. Dan negó con la cabeza, pero Azrael continuó. He intentado muchas veces darle esta corona a Dan. Él se ha negado cada vez por lealtad, por terquedad, por amor. Pero ya no me estoy muriendo, y ya no soy el rey que este reino necesita. Azrael se quitó la pesada corona de plata de la cabeza y la sostuvo ante él. Me retiro. El trono pasa a mi hermano, el príncipe Dan, que se lo ha ganado 1000 veces. La sala estalló de nuevo. Dan se quedó paralizado, el rostro pálido, la boca abierta, mirando a su hermano con una expresión que contenía todas las emociones que una persona podía sentir a la vez. Azrael caminó hacia él, puso la corona en sus manos y la abrazó, haciendo que toda la corte guardara silencio.
Tómala, murmuró Azrael. Pensó, has llevado el peso de ella durante 20 años. Ahora lleva el título. Las manos de Dan se cerraron alrededor de la corona. Miró a su hermano, luego a María, que estaba a un lado, observando con lágrimas, que no se molestaba en ocultar. Y lentamente asintió. La celebración duró 3 días, pero la primera noche, mientras la corte bebía, bailaba y se maravillaba de la recuperación de su rey, Dan encontró a María en el jardín. El mismo jardín donde habían caminado en esas noches tranquilas durante la enfermedad de su hermano. Hombro con hombro, pero sin tocarse nunca. La luna colgaba baja y pesada sobre los muros del palacio, proyectando luz plateada sobre los rosales. María, dijo Dan, y la forma en que pronunció su nombre la hizo detenerse. Era la voz de un hombre que había estado conteniendo algo durante mucho tiempo y no podía contenerlo más. Ella se giró para mirarlo. Él estaba a la luz de la luna con la corona que aún no había usado, sosteniéndola a su lado como una ocurrencia tardía, porque lo que más valoraba en ese momento no era un reino. Era ella. Te amo, dijo Dan. Te amo desde la noche en que me dijiste que habías encontrado la cura, y tus manos temblaban y tus ojos ardían. Te amo desde que te negaste a salir de la habitación de mi hermano. Te amo desde que te paraste en ese pasillo y me dijiste que lo que hice estaba mal, pero era real. El corazón de María latía con fuerza. Quería dar un paso adelante para acortar la distancia, para decirle que ella también lo amaba, que lo sabía desde hacía semanas, tal vez más, tal vez desde la primera vez que él la había mirado y había visto a una persona en lugar de una herramienta. Pero no podía. Todavía no. Dame tiempo, dijo suavemente. Necesito poner las cosas en orden primero. La expresión de Dan cambió. Un destello de dolor rápidamente reemplazado por comprensión. Él asintió. Esperaré todo el tiempo que necesites. María dejó la corte de la corona gris a la mañana siguiente. El viaje de regreso a Greymore tomó 3 días y los pasó en silencio, no alimentando la amargura esta vez, sino reuniendo fuerzas. Sabía lo que la esperaba y estaba lista. Brutus la recibió en las puertas del clan. Su expresión cuando la vio acercarse, sola e impávida, pasó de la sorpresa al alivio, y luego, cuando leyó su rostro, a algo parecido a la furia. «Lo salvaste», dijo Brutus con la voz apagada. «Te dije que no ayudaras al rey. Te dije que lo dejaras morir, y lo salvaste». «Sí», dijo María. «Lo hice». «¿Tienes idea de lo que nos has costado?» Brutus se acercó, su presencia alfa empujando contra ella, tratando de hacerla someterse como siempre lo había hecho. «Medio reino, María. Habríamos tenido medio reino si solo hubieras hecho lo que te pedí». «No me lo pediste», dijo María, y su voz resonó por el patio, donde los miembros del clan habían comenzado a reunirse, atraídos por la tensión. «Me amenazaste. Amenazaste con poner a mi anciana madre en un ático frío si no iba. Rompiste nuestro vínculo de pareja y me enviaste a ver morir a un hombre para que pudieras beneficiarte de su muerte». El patio quedó en silencio. María podía sentir las miradas de la manada sobre ella. Podía ver la conmoción extendiéndose por cada rostro al caer sus palabras. La expresión de Brutus se ensombreció. «Eso no es lo que pasó», gruñó. «Me dijiste que no ayudara al rey», continuó María, con la voz clara e inquebrantable. «Me dijiste que encontrara una manera de acelerar su muerte. Enviaste a tu pareja a la cabecera de un moribundo con instrucciones de apresurar su fin. No porque te preocuparas por mí o por el rey, sino porque querías riqueza». Se giró para encarar a la manada reunida, a la gente que había creído que ella se había ofrecido voluntaria, que había admirado su sacrificio, que no tenía idea de la verdad de lo que su alfa había hecho. «Él retuvo la seguridad de mi madre», dijo María. «Me dijo que la trasladaría al ático. Una anciana con las articulaciones rígidas y nadie más que la cuidara. Si no estaba de acuerdo, no me ofrecía voluntaria. Fui coaccionada». El murmullo que recorrió la multitud fue como el viento antes de una tormenta. María vio a su madre al borde de la congregación, aferrando un chal alrededor de sus delgados hombros, su rostro curtido desmoronándose al comprender lo que su hija había soportado en silencio.
¿Es esto cierto?, exigió uno de los ancianos del consejo, dando un paso al frente. Brutus abrió la boca para negarlo, pero el anciano no lo miraba. Miraba a María. Cada palabra, dijo María. El anciano se volvió hacia Brutus, y no había incertidumbre en su expresión. Amenazaste a la madre de un miembro de la manada. Coaccionaste a tu pareja en un acuerdo peligroso para beneficio personal. Rompiste un vínculo de pareja bajo falsos pretextos y le instruiste facilitar la muerte de un rey. Miró a los otros miembros del consejo que se habían reunido. Y uno por uno asintieron. Esta no es la conducta de un alfa. No puedes hacer esto. Brutus gruñó, su compostura finalmente rompiéndose. Soy vuestro alfa. He liderado esta manada durante... Has liderado esta manada con la mente de María, interrumpió el anciano. Cada crisis que resolvió, cada problema que navegó, te apropiaste de su trabajo y lo llamaste liderazgo. Ahora lo vemos. Se enderezó. Por decisión unánime del Consejo, usted es destituido como alfa de la manada Greymore, con efecto inmediato. El silencio que siguió fue absoluto. Brutus miró al anciano, luego a la manada, luego a María. Ella observó cómo la comprensión se asentaba en él, observó su rostro pasar por la rabia, la incredulidad y, finalmente, algo que nunca había visto de él antes. Miedo. El miedo de un hombre que había construido toda su identidad sobre la brillantez de otra persona, y ahora estaba solo, sin nada. María no sintió satisfacción ni triunfo, solo una finalidad limpia y silenciosa, como cerrar un libro que había terminado de leer. Su madre la alcanzó primero, envolviéndola con sus delgados brazos con una fuerza que desmentía su edad. «Mi niña», susurró Helene, llorando en su hombro. «Mi valiente y brillante niña». La manada se reunió a su alrededor entonces, no con lástima, sino con algo más feroz. Respeto, gratitud, reconocimiento de lo que siempre había sido para ellos y de lo que había soportado en silencio. Le dieron las gracias, se disculparon, le prometieron que su madre nunca más carecería de nada. María se quedó 3 días. Se aseguró de que su madre estuviera instalada en cómodos cuartos nuevos, con 2 jóvenes asignadas para ayudarla. Se sentó con el consejo y respondió a sus preguntas sobre lo que había sucedido en la corte de la corona gris. Se despidió de las personas a las que había servido toda su vida, las personas que finalmente la habían visto claramente. Y entonces se fue. El viaje de regreso a la corte de la corona gris se sintió diferente a cada viaje que había realizado antes. La primera vez que había viajado con amargura y rabia. La segunda, con determinación silenciosa. Esta vez, María cabalgó sin nada que la pesara. Ningún vínculo de pareja tirando de su pecho. Ninguna amenaza pendiendo sobre la cabeza de su madre. Ninguna manipulación susurrando en su oído. Solo el camino abierto y el cielo abierto, y el latido constante de su propio corazón guiándola hacia adelante. Llegó al atardecer. Las murallas del palacio brillaban de color ámbar con la luz menguante, y los guardias de la puerta la reconocieron de inmediato, inclinándose al pasar ella. Para cuando desmontó en el patio, Dan ya estaba allí. Estaba de pie en lo alto de las escaleras del palacio, todavía sin llevar la corona. Su cabello estaba ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él, y su expresión al verla era lo más despreocupado que jamás había presenciado en el rostro de otra persona. Esperanza y terror, y alegría y moderación, todo luchando detrás de sus ojos. María subió las escaleras. Se detuvo un escalón debajo de él, lo suficientemente cerca para ver el rápido pulso en su garganta, para captar su olor. Cedro y calidez para sentir la atracción de algo que no era un vínculo de pareja, pero que era igual de poderoso. Puse las cosas en orden, dijo. El aliento de Dan se cortó. Y María miró a este hombre que había ofrecido medio reino por amor a su hermano, que se había sentado a su lado a través de cada experimento fallido sin perder la fe, que la había admirado de la manera en que se admira un amanecer con asombro y sin deseo de poseerlo, que le había dicho que la amaba y luego la había dejado ir porque necesitaba irse y esperó sin saber si volvería. Sí, dijo.
Dan parpadeó. Sí, sí, te amo. Sí, me quedo. Sí a todo. El sonido que hizo Dan no fue exactamente una risa ni un sollozo. Se acercó a ella, sus manos ahuecando su rostro con una ternura que le hizo picar los ojos. Y María se puso de puntillas y lo besó. El beso fue cálido. Eso fue lo primero que notó, lo cálido que estaba, lo vivo, lo diferente de las transacciones frías y los toques calculados que había conocido antes. Sus labios se movieron contra los suyos suavemente, con cuidado, como si fuera algo precioso que le hubieran dado permiso para sostener. Luego sus manos encontraron la nuca de su cuello, atrayéndolo más cerca, y el beso se profundizó en algo que sabía a el comienzo de una historia. Ella realmente quería vivir. Cuando finalmente se separaron, el patio debajo de ellos se había llenado de gente. Personal del palacio, guardias, cortesanos, todos observando. Y al borde de la multitud, apoyado contra una columna con los brazos cruzados y la sonrisa más saludable que María había visto jamás en su rostro, estaba Azrael. Él se encontró con la mirada de María y asintió una vez, un pequeño gesto de un rey que lo había perdido todo por su enfermedad y lo había recuperado a través de la terquedad de una mujer que se negó a dejar de buscar respuestas. María le devolvió la sonrisa, luego se volvió hacia Dan, entrelazó sus dedos con los suyos y caminó con él a través de las puertas del palacio. Había venido aquí como un sacrificio, se quedaba como una reina. Gracias por escuchar hasta el final de este vídeo. Realmente valoro cada momento que han pasado aquí conmigo. En este momento, estamos en camino de alcanzar el primer hito, 1000 suscriptores. Si las historias que cuento les han tocado jateasea un poco, por favor, apóyenme haciendo clic en el botón suscribirse. Cada suscripción es una gran motivación para que siga escribiendo y trayéndoles más historias valiosas. Nos vemos en el próximo vídeo.